aplauso al Señor por ella. Pero más que todo, los niños pueden pasar a su casa. Pero más que todo vamos a recibir al Espíritu Santo. Porque la palabra dice que Él es el maestro de la iglesia. Y entonces confiamos en Él, que Él nos pueda hablar a nosotros. Allí donde estamos sentados, que el Señor traiga una palabra o de aliento, de inspiración para nuestra vida. Y esperamos que Él nos hable, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que no esperan? O sea, el que no espera no es recompensado. Tienen que esperar algo del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué tantos aquí vinieron para recibir la palabra de Dios? Amén. Amén. Yo vine para recibir la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que la unción, la presencia del Señor está aquí. Cuando dos o tres están unidos ahí, aquí en el nombre del Señor, aquí está Él. Así es que creemos que aquí está y que Él nos habla a través de su palabra. Amén. 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 Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hablar hoy de dos personajes. De un personaje que se llama Jairo, que era un príncipe de la sinagoga. Ya saben que la sinagoga en el tiempo del Viejo Testamento o del Nuevo Testamento era la iglesia. La sinagoga es una iglesia. Y él era un príncipe, o ya sea era como un pastor de la iglesia, el Jairo. Y entonces la palabra de Dios dice que él tenía una hijita. Y en Lucas, vamos a leer Marcos, pero en Lucas dice que tenía 12 años y que era la única hija que él tenía, la única. Y entonces esta muchachita estaba agonizando. Y Jairo vino a buscar de Jesús para resolver su problema. Ese es el personaje Jairo. Y entonces también vamos a hablar de una mujer que tenía un flujo de sangre, tenía una hemorragia de sangre. Y ella también vino para buscar al Señor Jesús. Y vemos aquí en la palabra de Dios, ustedes han leído la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento van a ver de que Jesús trataba con casos críticos, con muchos casos críticos, donde no había esperanza. No había esperanza para esta mujer, no había esperanza en lo natural. Para Jairo no había esperanza en lo natural. No podía nadie ni nada resolver sus problemas. Pero Jesús, diga, pero Jesús, Él era especialista en problemas críticos. Y no tan solo era, pero es. Porque Él, Señor, está vivo. Está vivo. Amén. Él descendió a los cielos y ahí está sentado a la diestra de Dios Padre. Y así como obró en el Viejo Testamento para sanidad del pueblo, así obra hoy también. Y obra a través de los siervos, a través de los vasos que Él ha ungido. La unción quiere decir la presencia de Dios sobre tu vida. Entonces el Señor ha llamado a su pueblo para que demuestre su gloria, para que a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno se demuestre el poder del Señor. Amén. 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 Vamos a leer allí en capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 de Marcos. Y vamos a ir allí a, let me see. Vamos a leer el 21, vamos a leer del 21 al 34, pero vamos a ir parándonos ahí y comentando, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra en este momento. Te doy gracias, Señor, por la fortaleza que tú me das para predicar tu palabra, por la unción, Señor, el valor para poder predicar, Señor, las verdades del Evangelio. Te doy gracias por el Espíritu Santo que está aquí para impresionarnos nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y hacer real tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, pueden sentarse. Dice así:
uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este es el señor que tenía la hijita, el príncipe de la sinagoga que tenía la hijita, que estaba agonizando. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, entonces Jesús fue con él, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces quiero que nótenos algo, hermanos, que Jairo vino, dice que Jairo vino, y vamos a notar también que la mujer con el flujo de sangre vino. Entonces Jairo tenía esa situación en la casa de él y no se quedó ahí y dijo, ay, pues mi hija está agonizando, ya está muy enferma. Será la voluntad de Dios que se muera. Acuérdense que tenía 12 años. Entonces la palabra en Salmos 91 dice, con larga vida te satisfaceré y te enseñaré mi salvación. No es la voluntad de Dios que uno muera joven, no es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que sus hijos vivan larga vida, una vida larga, provechosa, una vida fructífica, una buena vida. Esa es la voluntad de Dios. Así es de que Jairo no dijo eso, no dijo, bueno, pues ni modo, ya es muy tarde. Si es la voluntad de Dios, pues que se muera. Y si no, pues va a vivir. Entonces, Jairo salió de su casa y dice que vino a Jesús. Y vino a Jesús con la palabra que él creía. ¿Y qué es lo que él creía? ¿Qué es lo que creía, hermano? Ven, pon la mano sobre ella y ella sanará y vivirá. Eso es la palabra que él tenía en su corazón. Eso es lo que él creía en su corazón. Entonces, que no se quedó en la casa, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en la casa y no hubiera buscado a Jesús para su milagro? Se hubiera muerto su hijita, se hubiera muerto. Pero ella, si la acabamos de leer, si tenemos tiempo, la acabamos de leer la historia, y si no, pues ustedes la ven en la casa. Pero hoy en día, hermanos, hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que está esperando que Jesús mágicamente los sane sin ejercitar fe en su palabra. ¿Oyeron esto? Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que está esperando que mágicamente el Señor los sane sin ejercitar fe en su palabra. Entonces, Jairo no fue inactivo en su fe. La palabra que él creía era, ven y pon las manos sobre ella para que ella viva y para que ella sane y viva. La palabra de Dios dice en Marcos 16, dice que los creyentes pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Hoy en día, tú puedes creer esa palabra, que si alguien pone las manos sobre ti, un ministro del Señor, sanarán. En el libro de Lucas también dice que Jesús estaba en una sinagoga y había una mujer ahí jorobada que tenía 18 años de estar enferma. Y entonces Jesús la llamó y le dijo, hija, eres libre de tu aflicción. Y entonces dice que puso manos sobre ella y sanó. Así es que yo creo que Jairo tenía esa fe, creía eso. Él tenía que haber oído en una parte, porque la fe viene por el oír y oír de la palabra. Él tenía que haber oído que si alguien ponía las manos sobre, o si Jesús ponía las manos sobre ella iba a sanar, ¿verdad? Tenía que tener fe en eso. Amén. 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 Y entonces, en ocasiones, podemos ser sanados por la fe de otras personas. Tú puedes
puedes venir al pastor, a la pastora, a los ministros y decir, ore por mí, ora por mí. Y tú puedes recibir la sanidad a través de la fe de otra persona. Pero el problema es que si estás tú en un ambiente de incredulidad y no tienes la palabra de Dios y no te metes en la palabra de Dios, entonces esa incredulidad, excuse me. Esa incredulidad va a anular la fe, va a anular tu fe. O en otras palabras, la va a hacer inefectiva. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gracias por la unción que está sobre de mí. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, lo que Jairo confesó era su fe, ¿verdad? Lo que él creía. ¿Y qué creía Jairo? Que si ponía las manos sobre de su hija, sería sana. Amén. Amén. Eso es lo que él creía y eso es lo que él confesaba. La misma cosa, creía y confesaba lo que él creía en su corazón. Y entonces, vemos que nuestra confesión o lo que creemos es nuestra confesión. La palabra de Dios dice, gloria sea el nombre del Señor. Voy a poner aquí más cerca para que me puedan oír. Entonces, dijimos de que muchas veces queremos conseguir la sanidad. ¿A qué tantos aquí han estado enfermos? ¿Nadie más? ¿Nunca han estado enfermos? Sí. Creo que todos, ¿verdad? Yo he estado enferma. Y la enfermedad no es una bendición. Cuando uno está enfermo, no puede funcionar, ¿verdad? No puedes funcionar cuando estás enfermo. Y tampoco puede ser bendición para nadie más. Porque tú mismo estás doliendo, tú mismo. Y así es de que no puede ser bendición para nadie más. Y así es de que la enfermedad, la mujer con el flujo de sangre que estamos hablando, tenía 12 años de tener hemorragia, 12 años de tener ese flujo de sangre, 12 años. Entonces, creo que, y entonces también estaba aislada, porque en esos tiempos, si tenías un flujo de sangre, eras inmunda. En otras palabras, no podías salir a la calle, no podías ir de compras, no podías ir a la iglesia, no podías ir a ninguna parte, porque nadie te podía tocar, ni nada que tú tocaras estaba limpio, estaba inmundo. Entonces que esta mujer estaba en una situación bastante crítica. Actualmente ella se estaba muriendo. Pero la palabra dice que cuando ella oyó de Jesús, en otras palabras, no tenía ningún recurso médico, no tenía ninguna manera como ser sana. Pero la palabra dice que cuando ella oyó de Jesús, la fe entró a su corazón. Y así nosotros, cuando oímos la palabra de Dios, la fe viene a nuestro corazón. La fe viene. Y entonces ella actuó en esa fe. Porque la palabra de Dios dice, vamos a leer en está algo de ella. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces iba de peor en peor, ¿verdad? Sí. De peor en peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando ella oyó hablar de Jesús, su destino cambió, ¿verdad? Su destino cambió. Y entonces, ella también tuvo que hacer una decisión. ¿Quedarse en casa? No.
Tenía que buscar de su sanidad. Entonces, muchas veces, cuando no conocemos la palabra de Dios y no conocemos las historias de la palabra, como dije anteriormente, mucha gente está esperando mágicamente que el Señor los sane sin ejercitar fe en su palabra. Jairo ejercitó fe en la palabra. Dijo, pon las manos sobre ella y ella será sana, salvará. La mujer con el flujo de sangre oyó de Jesús. ¿Qué oyó? La palabra de Dios. Oyó la multitud, porque hacia Jesús lo seguía multitud. Oyó la multitud que decía, si solamente toca su manto será sana. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que estaba sobre Jesús, el poder de Dios fluía. La ropa de Jesús estaba embebida en unción, en poder. Y entonces la palabra de Dios dice que ponían los enfermos en las calles y entonces esa unción que estaba sobre Jesús fluía. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, háblenme un poquito. Sí, estamos aquí. ¿Están leyendo? Sí. Y entonces muchas veces hemos estado enfermos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando estamos enfermos? Nos quedamos en la casa y no vamos a ir. Dices, no, pues es que me sentía muy mal. Es que me dio dolor de cabeza. Yo quiero Bismarck está aquí. Bismarck, y no sé si Jarlen vino, pero anoche me dijeron cuando les llamé que tenían calentura y que tenían un dolor de cabeza muy, muy tremendo. Sí, Bismarck está aquí. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, Bismarck? Que la palabra de Dios dice en Isaías 53, tú lo puedes leer cuando llegues a la casa, dice que por las llagas y las heridas de Jesucristo hemos sido sanados, ya somos sanos. Y entonces voy a orar por ti. Pon tus manos sobre tu pecho. Voy a orar por ti. Y Bismarck puso sus manos sobre su pecho y empezamos a orar. Empecé a orar por él. Y entonces reprendí la fiebre. Porque la palabra de Dios dice que en una ocasión Jesús fue a la casa de Pedro. Acababa de salir de la iglesia Jesús. Y entonces él y los discípulos se fueron para la casa de Pedro. Y cuando llegaron a la casa de Pedro, la suegra de Pedro tenía una fiebre, dice, muy grande, una fiebre muy alta. Entonces Jesús se acercó a ella y la palabra de Dios dice que reprendió la fiebre. ¿Qué tantos de nosotros cuando nos da una fiebre la reprendemos? ¿Verdad que no? No. Vamos ahí al botiquín y agarramos una pastilla y nos la tomamos. ¿Verdad? No la tomamos. Y entonces no le llamamos al pastor o a la pastora o a un hermano. Bueno, actualmente no tenemos ni que llamarle al pastor ni a la pastora, porque fíjate lo que dice aquí en Marcos 16. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, miren las señales que siguen a los que creen. Los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífica, no les hará daño. Y entonces miren lo que dice aquí. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Así es de que tú no tienes que ser un pastor, tú no tienes que ser una pastora, tú no tienes que ser un evangelista, tú no tienes que ser un profeta, tú nomás tienes que ser, ¿qué? Un creyente, es todo, un creyente. Un creyente puede poner manos sobre de ti y tú, si tú crees como Jairo, que estaba declarando, si tú declaras y dices, no, cuando pongan manos sobre de mí, yo seré sano. Yo quiero darle un aplauso a Jarlen y un aplauso a Bismarck, porque anoche tenían calentura, pero ahora están aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces yo le dije a él, aparte que yo ore por ti, tómate ahí un tecito, ponte a hacer algo en la casa, televisión. ¿Qué quiere decir? Actúa en tu fe. Tienes que actuar en tu fe, porque la fe sin obras está muerta. Tienes que actuar como que estás sano. Si estás en la casa y tienes dolor de cabeza,
tienes una calentura, vente a la iglesia, que oren por ti los hermanos, que oren por ti. Y cuando oran por ti, tú declara que estás sano. Declara, dice Señor, en el nombre de Jesús yo estoy sano. Y luego actúas como que estás sano. Aleluya. Amén. 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 Actúas como que estás sano. Y entonces empiezas a orar en la esfera del espíritu, no nomás en lo natural. En lo natural, de acuerdo a tus 5 sentidos, lo que tú sientes, lo que tú ves, lo que tú gustas. Ok, esa es una esfera. Pero tú tienes que actuar como cristiano también en la esfera del espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. 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 También. Entonces, como cristianos, el Señor nos ha dejado su palabra para que podamos creer en ella y podamos actuar de acuerdo a su palabra. Y entonces vemos que esta mujer, por el flujo de sangre, recibió su sanidad. Porque cuando tocó el manto de Jesús, cuando tocó su manto, el poder que estaba en Jesús, el poder de la unción fluyó y inmediatamente Jesús sintió de que ese poder había salido, pero ella sintió que había entrado ese poder a su cuerpo y efectuó una sanidad. Amén. Amén. Entonces la unción o la presencia del Señor que está sobre los siervos del Señor, esto no nomás estaba en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos. La presencia del Señor está sobre de mí, sobre de ti, porque si tú eres nacido de nuevo, si tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar en ti, y Él está allí, y Él es el poder. Amén. Amén. Y entonces tú puedes poner manos sobre los enfermos. Si tu niña o tu niño o tu esposo o tu esposa está enfermo, ves aquí dices, mira, aquí dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo voy a poner manos sobre de ti, tú lo vas a recibir y vas a ser sano. En el nombre de Jesús. Y entonces dijimos que en ocasiones podemos ser sanos por la fe de otras personas. Amén. Amén. A veces vienes al pastor y el pastor ora por ti y tú sanas. O como yo anoche oré por los muchachos y fueron sanos. Tú puedes recibir sanidad por la fe de otros. Pero para retener tu sanidad, para poder tú vivir libre de la enfermedad, vivir en sanidad, tú mismo tienes que poner la palabra en tu corazón, tú mismo tienes que atender la palabra, ponerla enfrente de tus ojos y en tus oídos, y entonces la fe va a estar allí para que tú puedas pararte contra todas las acechanzas del enemigo. Amén. Proverbios 4:20. Ya, Proverbios 4:20 dice, hijo mío, atiende a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida o medicina, dice la palabra, medicina para todos aquellos que la hayan. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, la unción que estaba sobre de Jesús, la presencia que estaba sobre Jesús, fue la que sanó a la mujer con el flujo de sangre. Y entonces esta presencia o esta unción es transferible. Transferible. ¿Qué quiere decir eso? Se nos pasa a nosotros. Ajá. Se pasa de una parte a otra parte. Si leemos Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 y 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, 20 y 21. Dice así. Entonces hablamos que la unción es transferible. Se transfirió de Jesús a la mujer con el flujo de sangre. Dice, y murió Eliseo. No sé si está allí. Sí. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, subtivamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver de él en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la unción que estaba sobre Eliseo? La unción, la presencia de Dios que estaba sobre Eliseo, porque hasta sus huesos estaban ungidos, hasta sus huesos estaban apoderados del poder de la presencia del Señor.
Y esto fue lo que le pasó a la mujer con el flujo de sangre. La misma cosa. La unción que estaba sobre Jesús, el poder que estaba sobre Jesús, cuando ella tocó el manto de Jesús, él sintió que el poder salió y ella sintió que el poder entró a su cuerpo. Y eso fue la que lo sanó. Entonces tú puedes ser sanado por que alguien ponga manos sobre de ti, como dice aquí, ¿verdad? Marcos 16, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Como dijo Jairo, nomás pon manos sobre ella y sanará. Entonces puede ser sanado por él. En posición de manos, o puede ser sanado por la presencia del Señor Jesús en un siervo de Dios. Así es de que la presencia todavía, dicen que en el Nuevo Testamento, que a los creyentes les llamaban cristianos, y la palabra cristianos quiere decir ungidos. Les llamaban los ungidos. Así es de que puede ser sanado por los ungidos, por la unción que está sobre cualquier hermano. Entonces, en Santiago también dice otra manera que pueda ser sano. Y dice que a través de la oración de fe. Dice así, Santiago 5:14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, aquellos que creen en la sanidad, ¿verdad? Si tú vas a una iglesia y ellos no creen en la sanidad, pero ¿para qué vas a llamar al anciano ese si no cree? Si no cree en la sanidad, si él cree que Dios te está enseñando algo porque necesitas que aprender algo a través de la enfermedad. Si eso cree, no ores por mí, olvídate. No ores por mí. Tienes que llamar a los que creen, a los que creen. Entonces dice a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite no tiene ningún poder. El aceite nomás es un punto de contacto. Un símbolo, sí, del Espíritu Santo y un punto de contacto. Y la oración de fe, esto es lo que sana. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, aunque hayas cometido pecado, aunque hayas cometido una falta, no importa. Entonces dice que Él llamará a los ancianos. Tú tienes que animar tu fe y llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y seas sano. Dice, si hubiera cometido pecado, serán perdonados. Qué misericordia del Señor, ¿verdad? Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hay diferentes maneras como tú puedes conseguir tu sanidad. Diferentes maneras. Puedes a alguien que ponga la mano sobre tus ojos para que tus ojos sean sanos. Pero luego es importante tú mantenerte en la palabra de Dios para que tu fe esté activa, para cuando el enemigo venga y el enemigo venga a acosarte o venga a ponerte en duda, tú puedas levantarte y decir no, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Resistir al diablo y vosotros huirá. Para que tú puedas resistir en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice, resistir al diablo y vosotros huirá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es de que, ¿qué le pasó a la niñita? ¿Qué le pasó a la hija de Jairo? Sanó. Pues dice así, aquí está. Mientras él aún habla, aquí está. ¿En qué texto? ¿En qué texto? Marcos 5:35. 5:35. ¿Qué le pasó a la niñita? Dice, mientras él aún hablaba. Entonces Jesús estaba hablando con la mujer del flujo de sangre. Ella le estaba contando todo su testimonio, cómo ella había sido maltratada por muchos médicos. Y entonces ella fue sana a través de tocar el manto. Y él estaba hablando con ella. Dice, y mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces esto fue una oportunidad para infundir temor, ¿verdad? Temor a su corazón. Amén. Y el temor siempre te va a mantener fuera de tu sanidad, porque el enemigo trae temor o de cualquier promesa que el Señor ponga en tu corazón. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. En otras palabras, sigue confesando tu sanidad, sigue confesando que si pongo manos sobre ella sanará. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él echó fuera a todos, tomó el padre y la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña de la mano, le dijo: Talmita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que le diese de comer. Entonces, en el libro de Lucas dice que el espíritu de la niña volvió a ella. Volvió. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos que tú has dejado en la palabra de Dios, para que nosotros podamos aprender cómo, Señor, podemos obtener nuestra sanidad. Padre Santo, la mujer con el flujo de sangre ya vino con su fe, Señor, activa, con su fe en la palabra, creyendo ya que la unción, el poder de Jesús saldría de él y la iba a sanar. Ya vino con esa palabra, ya creyendo, Señor, esa palabra, confesando esa palabra. Señor, Jairo también vino en fe, y porque vino en fe, tú le seguiste, Señor. Vino en fe, ya creyendo también que si ponían manos sobre él, la niña sanaría. Señor, te damos gracias porque tú has dejado diferentes maneras como nosotros podemos obtener nuestra sanidad, Señor. Gracias, porque Jesús ya llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre para que nosotros, no tan solo, Señor, el perdón de nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades, Señor, tú cargaste en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Espíritu Santo, tú que estás aquí, ministra, Señor, a los corazones de los hermanos. Señor, yo creo, Padre Santo,